Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro encuentro de Rambam semanal. Algún día haremos un Rambam diario también, ¿por qué no? Estamos en las interesantísimas alajot de este nuevo tratado de Kiddush HaJodesh, quiere decir la santificación del mes, que tiene que ver con la denominación del nuevo mes, el Rosh Hodesh, aprovechando simplemente para decirles que estamos transitando los últimos días del mes de Tammuz y si Dios quiere, el próximo viernes, empezando el jueves a la noche, dará comienzo el Jodesh de Menahem, un tiempo realmente singular para todos nosotros como pueblo judío. Mishenichnas Av de Ma'atim de Simcha, desde el momento que ingresa Av, disminuimos con las alegrías, dijeron nuestros sabios, y de una u otra manera es el prólogo de lo que representa un tiempo duro, complejo, como fue sendas destrucciones del Bet HaMikdash. En capítulo 2 del Rambam, sobre Kiddush HaJodesh, trata sobre cómo se recibían los testimonios. Ante todo y por sobre todo las tres primeras alajot nos va a mostrar este capítulo el kashrut, la aptitud de los testigos para ser testigos buenos. Las siguientes tres era cómo se revisaba, cómo se indagaba a esos testigos. Las siguientes era el Mahamat de Kiddush HaJodesh, quiere decir el momento en el cual se consagraba el mes. Y luego, la última alajá de las 10 alajot de este segundo capítulo nos habla de la samhut, de la autoridad del Bet Adin con respecto al tema de la santificación del mes. Les recuerdo a todos aquellos que hoy se suman y les agradezco, por supuesto, a todos los que siempre nos acompañan y a todos aquellos quienes se suman, también a nuestro querido Ariel, que está hoy aquí con nosotros en el Bet Midrash, también estudiando en forma directa. Decirles a todos que el tema del mes es un tema que acompaña al pueblo judío desde su primera existencia. Quiere decir, es la primera mitzvah, les recuerdo que fuimos ordenados como colectivo. Como individuo, Abraham fue ordenado sobre el Brit Milá, ustedes lo saben. Pero como grupo, como colectivo, la primera mitzvah fue Kiddush HaJodesh. En kasher le'edut HaJodesh ela shene anashim ksherim arrehuim leha'id bechol davar vedavar. El único testimonio, dice el Rambam, que es aceptable con respecto al avistamiento de la luna nueva, es el de dos varones adultos, shene anashim, kesherim, que son aptos para testificar sobre todos los asuntos. Quiere decir, el Kiddush HaJodesh, nos dice el Rambam, la santificación del mes, se hace delante del gran Beit Adin, del Beit Adin mayor en Jerusalén, y por supuesto, todo el orden que se seguía era el orden que establecía, obviamente, el Beit Adin de acuerdo a esto. Ahora bien, en este caso era, ante todo, dos testigos, como ustedes ven aquí. ¿Y por qué dos testigos? Porque eventualmente la Sagrada Torá siempre nos dijo, al pi shene adim yakum davar. De acuerdo al testimonio de dos testigos, se habrá de establecer verdaderamente la cuestión definitiva. Mientras tanto, nos dice Rambam, Nashim ba'abadim areyem kishar pesulaedut be'emeidim. Las mujeres y los esclavos, como estudiamos en otros ámbitos, por el contrario, son como otros testigos que no son aptos, que no son aceptables y por lo tanto no pueden certificar, dice aquí. A pesar de que en algunos puntos, dicen los comentaristas de Rambam, son fieles para generar testimonio, por ejemplo, las leyes de divorcios, entonces no pueden hacerlo para este tipo de testimonio como todos los restantes que son ineptos o inaceptables para el edut. Entonces, más aún, tenemos otro escenario también. Nos dice Rambam, dice, cuando un padre y un hijo ven la luna nueva, han avistado la luna nueva, ambos deben ir a la corte a testificar. No porque el testimonio sobre el avistamiento de la luna sea aceptable para testigos que son parientes, o sea, que son parientes cercanos,
Si no, el Amishum y Matzeh Men Pasul y Pneshu Kaslan de Hayotze Bazé Mishara Paslanut, sino porque uno de ellos puede ser descalificado por ser ladrón o por otras razones, y el otro podrá unirse a otra persona y dar testimonio. Entonces, en ese caso, no van a dar testimonio padre e hijo, sino que alguno de ellos puede ser descalificado eventualmente, y entonces el otro, uno de los que quedan, el padre o el hijo, puede dar testimonio por una persona desconocida. Mejor pasul edut mi libre sofrim, una persona que está inhabilitada para servir como testigo por decreto rabínico, son pasul mi libre sofrim. Quiere decir que la persona esa no ha cumplido con un decreto de los sabios. En ese caso, entonces, se llama pasul mi libre sofrim. Pasul edut, ¿no? Mi libre sofrim, o sea, avar al libre jajamim. Transgredió un decreto establecido por los sabios. Entonces, esa persona, por supuesto, no puede ser testigo también para el avistamiento de la nueva luna. Esta es la primera alajá acerca de este escenario. El segundo punto nos dice, Din Torah she'en medakdekim be'edut hachodesh. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con la ley de la Torah, no hay necesidad de ser muy meticuloso, preciso con respecto al testimonio del avistamiento de la luna nueva. ¿Qué significa? Hay otros testimonios, obviamente, en los cuales es un deber de ser muy riguroso con los testigos. O sea, no es que no seas riguroso con el avistamiento de la luna nueva, sino que no seas riguroso con los testigos. Para otros testimonios, el Betadín es muy riguroso con los testigos. Para el caso del avistamiento del nuevo mes, no lo es. Dice, Afilu Kideshut Jodesh al Piedim, porque incluso si la luna nueva fue santificada sobre la base del testimonio de los testigos. Bien, pero presten atención. Y se descubrió que esos testigos habían cometido perjurio, o sea que esta gente vinieron otros testigos y dijeron que esos testigos que habían testimoniado sobre el nacimiento de la luna no la pudieron ver verdaderamente porque en ese tiempo no estaban allí. Dice, y dice, y aparentemente ellos son testigos falsos en este caso. Y entonces dice, a pesar de todo eso, la luna nueva obviamente permanece santificada. ¿Por qué permanece santificada? Porque obviamente no es la fuerza de los testigos en definitiva la que determina el nacimiento del mes, sino la fuerza del Betadín, que va a consagrar el mes, inclusive si la gente se ha equivocado o ha hecho adrede una equivocación. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, le fijaj, Ayuba Rishoname Kablim Eduta Jodesh Pikoradam Israel. En consecuencia, al principio se aceptaba el testimonio sobre el avistamiento de la luna nueva de cualquier judío, sin más investigación. O sea, cualquier persona podía venir y podía dar su testimonio. Shekol Israel Beheskat Kashrut. ¿Por qué? Dice, porque se podía suponer que cualquier yehudí es un testigo kasher, que es aceptable eventualmente, a menos que se sepa con certeza que es inaceptable. A menos que se sabía que era una persona que era pasú. O sea que ya el Betadín entendía y sabía, ¿no? Por señales determinadas o por comentarios determinados, que esa persona no podía ser testigo. Pero hay un punto que se modifica en la vida del pueblo judío. Dice el Rambam, Mishekil Kelu a Minim. Quiere decir que cuando los Minim, ¿quiénes son los Minim? Minim son aquellos que son herejes. Herejes son aquellos que básicamente negaban la tradición de la Torá oral y querían, obviamente, provocar de esta manera que el primer día de Pesaj, el primer día festivo de Pesaj, caiga el día primero de la semana para hacer de esta manera que Sefirata Omer, ¿no es cierto?, coincidiera siempre con el día domingo. Entonces, ustedes saben que
Usefartem lahem mi majorat Shabbat. La Torah nos dice, contaréis para vosotros al día siguiente del Shabbat. ¿Sí? En este caso, los jajamim de la tradición oral explicaron que Shabbat no solamente se refiere al sábado en sí, sino que Shabbat es una prolongación de la explicación de lo que es el Yom Tov. Entonces, cuando hablábamos de la cuenta del Omer, o de traer el corbán del Omer, Usfartem lahem y majorat Shabbat, contaréis para vosotros a partir del día siguiente del Shabbat, explicaban los sabios de la Torah oral, Shabbat es Yom Tov. Pero aparece aquí cuando los seguidores de Baitos, los Baitosim, o también los Sedukim, que fueron alumnos, como estudiamos en su momento, de Antígonos y Sohó, que eran judíos, sabios judíos, ¿sí? Hay un llamado aquí, tenemos el número 8, los voy a llevar al llamado simplemente para poder compartir la información. Esto es Abot de Rabbi Natán, relata que Antígonos Ish Sohó tenía dos estudiantes talentosos. Uno se llamaba Tzadok y el otro se llamaba Baitos. Cuando Antígonos enseñó, no seáis como los estudiantes, los esclavos que sirven a su maestro para recibir una recompensa, estos alumnos se apartaron de él con disgusto y comentaron, ¿es correcto que un trabajador trabaje todo el día sin recibir ninguna recompensa? Y entonces Tzadok y Baitos, Tzedukim, Baitosim, formaron una escuela, grupos disidentes que rechazaron el núcleo de la práctica judía y codiciaron la riqueza material. Descubrieron que no podían convencer a la mayoría de la gente para que rechazara la Torá por completo, por lo que adoptaron una táctica diferente. Afirmaron que eran fieles a la Torá, pero la única Torá que era piadosa era la ley escrita, Torá Shebechtav. La ley oral, ellos sostenían, era meramente una invención humana. Esta tesis fue solo una artimaña para desviar a la gente del cumplimiento de las mitzvot. Valía la pena, ¿no es cierto?, leerlo. En consecuencia, los sabios se referirían a todos aquellos que niegan la Torá y su tradición, su traducción, y su tradición, o sea, Torá Shebealpe, como saduceos de Tzadok o baitoseos de Baitos. Así hace el comentario de Rambam sobre la Mishnah de Avot. Por lo tanto, dice, estos individuos no solo despreciaron la observancia de la Torá, sino que intentaron, como lo indica esta halajá, socavar la observancia de la nación judía en su conjunto. Nuestra traducción sigue el texto impreso estándar del Mishneh Torah. Muchas impresiones, manuscritos originales, mencionan minim. Se lo acabo de leer de acuerdo al hebreo, para que sepan que acá dice en mi texto que trae el Rav Steinsaltz minim, es decir, los no creyentes, los herejes, en lugar de los seguidores de Baitos, como dice el texto que trajimos acá. De manera similar, la fuente del Rambam en Rosh Hashanah usa este término. Algunos consideran esto como una referencia a los primeros cristianos. Por eso, cuando vino, acá dice el texto original minim, y se refiere a los cristianos. Pero cuando los textos, todos los textos judíos, fueron censurados por la iglesia, entonces sacaron esto de los minim y pusieron baitos. Bien, pero aquí hemos aprendido una realidad de la época histórica del pueblo judío. Entonces, cuando Kilkelú a minim, cuando comenzaron a comportarse de manera degradante y contrataban a personas para testificar que habían visto la luna cuando en realidad no la habían visto, ahí se creó un problema. El tribunal decretó que aceptaría testimonio sobre el avistamiento de la luna solo de testigos que el tribunal sabía que eran aceptables. Shemakirim, Otam, que los conocían. Además, examinarían y cuestionarían su testimonio. Quiere decir que también ahí iban a ser muy medactequim, mucho más puntillosos, mucho más dedicados a todo esto para entender de que no estaban engañando. Bien, por lo tanto, dice el Rambam, la tercera, Imlo Iyu, Beit Vindio de Imeta Edim Shamahu Yareach. Por lo tanto, si el alto tribunal no conocía el carácter de los testigos que vieron la luna, entonces, Meshalehim Anshe Air Shenidá Ba Ima Edim Sherahu Edim Ajerim Shemaskirim. Están llamando
Entonces nos dice, por lo tanto, si el alto tribunal no conocía el carácter de los testigos que vieron la luna, los habitantes de la ciudad donde se vio la luna enviarían otros testigos, junto con los testigos que vieron la luna para corroborar su carácter a la corte e informar a los jueces que son testigos aceptables. Solo después el tribunal aceptaría su testimonio. Les ruego, muy bien. Entonces, eh, si el Betadín, resumo, no conocía a los testigos, entonces tenían que pedir a la ciudad más cercana que vengan a corroborar el carácter e informar si los testigos son aceptables o no. Solo después el tribunal aceptaría su testimonio. O sea que era una tarea realmente ímproba, ¿no? Muy interesante, pero ímproba eventualmente, porque estamos aquí frente a un momento que se fijaba el destino prácticamente de la celebración judía, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que era este escenario tan particular de la consagración del mes. Ustedes tienen que comprender, ante todo, que se ponía en marcha todo lo que era el andamiaje del mes hebreo y del año y de las celebraciones y de las festividades. Por lo tanto, no era un tema muy fácil para resolver. A partir de la alajá número 4, hablamos de cómo se revisaba a los testigos. Dice Rambam, Beit Din mechashvim badrachim, sheistagminim mechashvim baem. Ante todo, el tribunal hacía cálculos de una manera parecida a los cálculos de los astrónomos. Beyodeim, alevaná, que sheterae bajo de y sabían si la posición de la luna cuando sería avistada estaría al norte del sol o al sur. Sabían todas las posiciones, Bitzfona Shemesh o Bidroma. Bien, o sea que el lugar de avistamiento de la luna podría ser al norte o al sur del lugar del ocaso. Del ocaso. Entonces, eso también era muy importante. Entonces, más allá, dice Rambam, Vein tierra Javá o Quetzará. Dice si la nueva luna sería ancha o angosta, es decir, cómo se la vería. Quiere decir, si la imagen de la luna iba a ser ancha o angosta, esos todos son aspectos que tenían los jajamim en claro, y la dirección en la que apuntarían sus esquinas. Ulejan yu rashea karanea notin, y hacia dónde eventualmente están dirigidas los extremos de la luna. ¿A qué posición? O sea, todo esto era para tenerlo en cuenta. Uksheabou edim lehaid, cuando los testigos venían a declarar, en el piso está bien. Perdón, nos han llegado mesas que hemos comprado a esta hora y entonces, bueno, por suerte hay alguien aquí que me está ayudando. Cuando los testigos venían a declarar, le preguntaban. Entonces le preguntaban directamente, ¿dónde viste la luna? ¿Al norte o al sur del sol? ¿En qué dirección apuntaban sus esquinas, sus cabecitas? ¿Cómo que tan alto y qué ancho pareció? Si sus respuestas eran adecuadas, se aceptaba su testimonio. Si sus respuestas no eran adecuadas, no se aceptaba el testimonio. Por supuesto que ellos sí sabían. Los jajamim tenían en claro. Lo que era claro también era que los jajamim dejaban la posibilidad que la gente participe, porque era la forma de alentar permanentemente al pueblo judío a ser parte de lo que es el escenario, obviamente, de lo que es la santificación del mes. Entonces, todo esto obviamente respondía a estudios astronómicos importantes. Entonces, la quinta alajá nos dice, Ambrúa Edim, dice, si los testigos decían, vimos Bamaim, el reflejo de la luna en el agua, o Beabim, o su forma detrás de las nubes, o Beashashit, o su reflejo como en un espejo. Entonces, ¿qué pasó? Si decían todo esto, o sea, la vimos reflejada en las aguas, la vimos a través de las nubes, la vimos a través de un espejo, dice el Meiri, ¿no? Entonces dice, Ein Zorreía,
esto, dice, no tiene consecuencia. O sea, lo que se vio no tiene consecuencia. O sea, no hay forma de poder comprobar de que esto es una visualización como debe ser. Ve'eme kadeshima reyazot. Y este avistamiento no puede usarse como base para santificar la luna nueva. Bien, tenemos un llamado que es el número 14, y en este caso les vamos a mostrar lo que dice aquí en el comentario. Dice, para santificar la luna es necesario ver la luna misma y no su reflejo, y verla claramente, no como si estuviera oculta por las nubes. Entonces, de una u otra manera, se sabía entonces que todo tenía que ser un espacio bien claro y tenía que ser vista claramente. Si no era vista así, entonces no había forma de poder resolver todo este momento tan importante. Volvemos entonces a la ja número 5 y dice entonces, Amar Ejad, Reitiv Gaboa Be'einai Kemo Shtei Komot. Ahora la persona decía algo diferente. La misma ley dice se aplica, o sea que no era consagrada, si dice, vimos una parte de la luna en los cielos, Gaboa, Sei Komot, de Amar Sheni, Kemo Shalosh Komot Gaboa, Mistarfim. Quiere decir que si uno dice que vimos en los cielos y una parte de su forma detrás de las nubes, hay una parte que sí no falta, y la voy a traducir yo. Dice, uno de ellos decía, la vi alta como si fueran 2 pisos. De mis ojos, 2 pisos. Y el otro dijo, la vi tan alta en mis ojos como si fueran 3 pisos. Mitzarfim. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se suman uno con el otro. Quiere decir, vi una luna que sería el doble de mi altura. O vi la luna como el triple de mi altura. En este caso dice el Rambam, Mitzarfim, que quiere decir se unen, como si estuviera alto. Dijo uno, que Shalosh como de Shenish que Hamesh en Mitzarfim. Si uno dice era como 3 veces yo, o era 5 veces yo, eventualmente, aquí lo dice, me pareció como de 2 pisos de altura y el otro dice tenía 3 pisos de altura. Sus testimonios pueden combinarse y la luna es santificada sobre esta base. Sin embargo, ¿por qué se pueden combinar? Dice el Rambam, el llamado que tienen aquí. Vamos a buscarlo para poder compartirlo con ustedes. Dice, aunque existe una discrepancia entre ellos, uno dijo 2 y el otro dijo 3, entonces dice, no se considera que los dos testimonios se contradigan, ya que es posible que una persona se equivoque levemente al hacer la estimación. Pero la otra posibilidad es que entre los dos, eventualmente, dice, eh, sin embargo, uno dice tenía aproximadamente 3 pisos de altura y el otro dice tenía aproximadamente 5 pisos de altura. Sus testimonios no pueden unirse, no se pueden considerar porque son discrepantes. Entonces cualquiera de ellos, sin embargo, puede juntarse con otro testigo que dé idéntico testimonio o que dé testimonio que involucre una discrepancia de un solo piso. Y si hay una discrepancia de un solo piso, entonces se puede consagrar la luna en ese nivel. Ahora bien, la otra posibilidad es, dijeron los testigos, Reinu velo kavanah. La verdad, vimos la luna sin concentrar nuestra atención. Y después, cuando concentramos nuestra atención con la intención de verla para que pudiéramos testificar, no la vimos. Entonces dice, verdaderamente, cuando quisimos ver la luna, ahí no la vimos. Entonces, esto dice, no se considera válido como testimonio y por lo tanto no puede servir de base para santificar la luna nueva. Porque Shema Abim Nitkashru Beniduke Lebaná Bejalu Bealkulae. Porque la verdad lo que ellos vieron tal vez eran nubes que se juntaron, como se anudaron las nubes, se vieron algo blanco y aparecieron como la luna y luego se dispersaron. Bien, entonces también este escenario es muy importante, porque en última instancia sabemos. Entonces el testimonio 17 dice, Rosh Hashanah menciona casos en que la conjunción de las nubes parecía parecerse a la luna. ¿Sí? Eh, con respecto a los pisos, está aquí el detalle, pero bueno, es un detalle que nosotros podemos pasarlo por alto.
Eh, ahora bien, si los testigos dijeron, Reinu beyom tisha be'esrim shacharit b'mizrach kodem sheta'ale hashemesh, ahora decían, vimos la luna en el día 29 por la mañana en el este antes del amanecer. Y después en la tarde la vimos en el oeste en la noche 30. Quiere decir, el 29 la vieron en el este y en el día 30 la vieron en el occidente. Entonces, ¿qué dice el Rambam? Dice que el Rambam dice, se cree su testimonio. Umekachim al Reyazo. Y la luna puede ser santificada sobre esta base. ¿Por qué es esta realidad? Si nosotros vamos a ver aquí, el testimonio es cierto. Entonces, ahora, si el testimonio sobre lo que pensaron, que vieron en la mañana, se ignora, o sea, no hace falta pensar en ese testimonio. No necesitamos prestar atención a lo que vieron en la mañana porque es obvio que fue la conjunción de nubes que se desapareció como la luna. Eso está claro, dice Rambam, que es la conjunción de nubes. Dice, las declaraciones del Rambam, ahora sí, vamos a ver, se basan en su interpretación de la diferencia de opinión entre Rabban Gamliel y Rabbi Yohanan ben Nuri, mencionada en la Gemara de Rosh Hashanah. El rabino Yohanan ben Nuri sostiene que el testimonio de los testigos debe ignorarse porque no es posible que sea cierto. Todo el mundo sabe que a principios de mes, la luna, presten atención, siempre aparece en el horizonte occidental durante un breve periodo, después de la puesta del sol. En esta época del mes, verlo por la mañana, antes del amanecer, es imposible, dice Rabbi Yohanan ben Nuri. Vean ustedes el conocimiento profundo que tenían de la astrología, de la astronomía. Por lo tanto, dice, eh, dado que el testimonio de estos testigos contiene un error obvio, el testimonio debe descartarse por completo. Pero eso es Rabbi Yohanan ben Nuri. Pero Rabban Gamliel, como explica su opinión el Rambam, también estaba al tanto de este concepto astronómico. Sin embargo, en el caso mencionado en la Mishnah, él sabía que según los cálculos, habría sido posible que la luna hubiera sido avistada en la noche mencionada por los testigos. Entonces argumentó, ¿por qué su testimonio debe descartarse por completo debido al error que cometieron con respecto a la mañana? El hecho de que entonces confundieran la condensación de nubes con la luna no debe hacer que su testimonio sea descartado por completo. Esta es la grandeza del sabio. O sea que en última instancia sabía que la gente podría estar diciendo la verdad eventualmente y entonces decía que se puede considerar. Por último, dice Behemi Raúl Bismano. Del mismo modo, si los testigos afirman haber visto la luna en su momento apropiado, Bismano, o sea que la noche del 30, en el momento que de acuerdo al cálculo astronómico se la podía ver la luna, esa edut, ese testimonio se hace obviamente verdadero y válido. Pero no fue vista en la noche del 31, quiere decir en la noche 31. ¿Sí? Araya Luna de Manim, su testimonio es creído, porque lo que es significativo para nosotros es solo el avistamiento de la luna en el día 30, en la 30 noche. O sea, si la vieron en su tiempo y en la noche de su Aibur quiere decir cuando se tiene que agregar un día, porque no se vio la luna el día 30, se pasa al día 31, pero los meses no tienen 31 días. Entonces, si se pasaba al día siguiente 31, se decía que ese mes que terminó tenía 30 días. Y por eso lo que juega aquí es el día 30. Entonces, explicamos, esto representa una diferencia de opinión paralela mencionada también en la Gemara de Rosh Hashanah. El rabino Dosa ben Irkanos o Urkanos sostiene que es imposible ver la luna de noche y luego no verla en la noche siguiente. Entonces, Rabban Gamliel, eh, tal como Rambam explica su posición en su comentario sobre la Mishnah, aceptó el testimonio de los testigos en este caso, porque sabía que, según los cálculos, era posible que se avistara la luna en la 30 noche. El hecho de que no se volviera a ver en la 31 noche fue simplemente una cuestión de circunstancias. Nadie estaba tratando de verlo. Su vista estaba obstruida por nubes o similares. Por lo tanto, dice, alcanza
con que se haya visto eventualmente en esa noche y que no haya sido vista la otra noche no modifica la realidad para Rabban Gamliel, y tengamos en cuenta que Rabban Gamliel es el jefe del supremo del Sanedrín en este caso. Entonces, dice la Mishnah, la halajá número 7. Ahora pasamos al testimonio, ¿verdad? A la última, cómo se recibía la Edut. ¿Cuál es el proceso a través del cual se acepta el testimonio sobre el avistamiento de la luna? Entonces, cualquiera que haya visto la luna y está en condiciones de declarar, eventualmente, cualquiera que haya visto la luna y está en condiciones de declarar, vale Betadín, debe presentarse ante el tribunal. Ubedín, Mahnisim Otam, Ulam le Makom Echad. Los jueces los tenían que reunir a todos los testigos en un solo lugar. Pero simplemente Seudot Yodolot. Y debían preparar los jueces un gran banquete para todos ellos. ¿Por qué? Para que para que la gente venga regularmente. Ahora bien, eso era otro fenómeno también, que se alentaba a la gente, ¿no? Ahí nace la idea famosa del Kiddush en los Batei Kenesiot, que de una u otra manera cuando hay Kiddush la gente viene. Ahora bien, la pareja de testigos que llega primera era interrogada primero según las preguntas antes mencionadas, las que mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, se le hacían las preguntas, dónde se la vio, en qué momento del día, en qué posición se la vio, etc. Y esa era la primera pareja. El de mayor estatura, quiere decir a quién se llamaba primero, entonces se llamaba Mahasim Takadol, no el mayor estatura, sino el más importante. No es que era el más alto, sino el más importante, porque el Hashub es el más importante. Agadol, él invitado a una cámara privada primero y se le hacen estas preguntas. Si el testimonio de él era exacto, según los datos a los que llega al tribunal a través de los cálculos propios, invitaban a su colega a entrar. O sea, se iba uno y volvía, entraba el segundo. Si sus declaraciones son comparables, quiere decir, ya están mejubanim, quiere decir que son una y otra coinciden, su testimonio está fundamentado. O sea que básicamente ya se podía considerar el mes. Después, a los pares restantes se les hacen preguntas de una naturaleza más amplia. En verdad, su testimonio no se requiere en absoluto y se les pregunta solo para que no se vayan desanimados, para que vengan con frecuencia en el futuro. Ustedes se dan cuenta cuál era el nivel de los sabios, ¿verdad? O sea, si venían 50 parejas de testigos, los jajamim iban a entrevistar a los 50 parejas, a pesar de que la primera pareja ya había tenido éxito en su labor. Y esto es fantástico. Esto demuestra todo lo que representa eventualmente el valor agregado, ¿no?, de los jajamim. Entonces, vamos a ver un poquitito los llamados que son muy enriquecedores. Dice, es decir, no se deriva ningún beneficio de un testigo como testimonio, no será dado por el tribunal debido a su conducta, por ejemplo, un transgresor, un jugador, un usurero. Por eso se revisaban los testigos, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para poder concebir aquí como parte de lo que era el testimonio. Entonces, ¿por qué se invitaba a escuchar a todos los testigos? Vean ustedes la posición de Rambam. El Rambam, basado en la Gemara de Rosh Hashanah, está comunicando una lección importante en la dinámica humana. Dado que el tribunal podría necesitar estos testigos en el futuro, es importante que sientan que se les muestra consideración y que su presencia no fue en vano. Esto es tan importante para que ustedes sientan que se les daba trascendencia a todos. La halajá número 8 dice, Beajarta, después, es decir, después de que se sustancia el testimonio de los testigos, entonces, Rosh Betadin Omer, el presidente del tribunal declara, Mekudash ha sido santificado. Y todo el pueblo responde, Mekudash, Mekudash. Quiere decir, el pueblo, todo el mundo dice, Mekudash, Mekudash, ha sido santificado, ha sido santificado.
Maravilloso. O sea, que se llegaba al momento en el cual se decía que era nuevo mes. Entonces, dice el Rambam, BM Kadeshiento Jodesh, el Abishnosha. Se requiere un mínimo de tribunal, 3 jueces para santificar la luna nueva. Del mismo modo, los cálculos sobre la posición de la luna deben ser hechos por 3 jueces. La luna nueva se santifica solo cuando se ve en el momento apropiado. Y esto también es muy importante. Bien, entonces se necesitan 3 jueces para eso, y por otro lado, solamente en el momento apropiado. Además, dice Rambam, la luna es santificada solo durante el día. Si fue santificada de noche, la santificación no tiene importancia. Eso es muy importante que lo sepamos, porque en última instancia esto nos lleva a entender toda la dinámica de cómo operaba el tribunal. Y no había tribunal que actuase en la noche, porque todas las acusaciones que se hicieron al tribunal de Israel, al Sanedrín, que juzgó a aquel hombre, a Jesús, eventualmente de noche, se sabe perfectamente bien que el tribunal de Sanedrín no funcionaba de noche. Por lo tanto, todo eso es una parodia que se inventó, vaya a saber por qué tradición cristiana, que en última instancia querían imputar al pueblo judío la muerte de Jesús. Por lo tanto, eh, con respecto a lo que acabamos de ver, dice, de acuerdo a la Gemara de Rosh Hashanah, deriva este concepto de la siguiente manera. El mandamiento, este mes será para ti, para vosotros, fue dirigido tanto a Moisés como a Aarón, lo que implica que se necesitan al menos 2 jueces, y un tribunal debe estar compuesto por un número impar de jueces, y por lo tanto se requiere un tercer juez. Dijimos delante de 3 y no números pares. El segundo punto era, es decir, como continúa explicando el Rambam, para que el nuevo mes sea santificado, la luna debe verse en la 30ª noche. Los testigos deben declarar en el 30º día y el tribunal debe declarar el mes para ser santificado todo antes de la puesta del sol de ese día. Por último, basado en el Salmo 81, Rosh Hashanah 25b traza una ecuación sobre el avistamiento de la luna nueva y la entrega de un juicio. Así como un juicio puede dictarse solo durante el día, también la mitzvah de santificar la luna se aplica solo durante el día. No hay juicio, no funcionaba el tribunal rabínico durante la noche. Por eso, si fue santificado de noche, la santificación no tiene importancia. Además, incluso si el tribunal y todo el pueblo judío vieron la luna, pero el tribunal no declaró que ha sido santificada, no dijo que es Mekudash, antes del anochecer, a partir del día 31, o si los testigos fueron interrogados, pero después el tribunal no pudo declarar Mekudash, ha sido santificado antes del anochecer, comenzando el día 31, no debe ser santificado y el mes debe estar malé. O sea que el mes, en ese caso, sería de 30 días. Mes malé son 30 días, mes haser son 29 días. A pesar de que la luna fue vista en la 30ª noche, es el 31º día que será Rosh Hodesh. O sea, se declara que el día de ayer fue día Rosh Hodesh, porque la santificación del nuevo mes no se establece por la vista de la luna, sino por el tribunal que declara Mekudash. Esto también es un tema importante, ¿no? Entonces dice que si no se dijo Mekudash antes del anochecer, comenzando el día 31, llamado 29, no debe ser santificado. ¿Por qué no debe ser santificado? Explica el Rambam lo siguiente. La Gemara explica que si bien una decisión sobre un caso monetario puede tomarse de noche si el tribunal recibió el testimonio durante el día, este concepto no se aplica con respecto a la santificación del nuevo mes. El tribunal debe realmente santificar el nuevo mes durante el día. Con base en el capítulo 3, Alajot 15-18, parecería que la intención del Rambam es que dado que el nuevo mes no fue santificado en su momento apropiado, el tribunal se esfuerza por descalificar el testimonio de los testigos. Sin embargo, si el testimonio de los testigos se confirma a pesar de los esfuerzos del tribunal, el mes puede santificarse retroactivamente. Por eso se decía que el mes tenía 30 días. La alhaja número 9, Ra'u Beidin Atzman, Besof Yom Tisha B'Ezri. Ahora,
¿Qué pasaba si el Beit Adin mismo veía la luna al final del día 29, antes de que haya salido una estrella en la 30ª noche? La corte puede declarar Mekudash, Mekudash, porque todavía es día. No habían llegado los testigos, por supuesto, ¿no es cierto? No habían llegado los testigos y por supuesto entonces pueden decir Mekudash, Mekudash. Ahora bien, dice, si, si los jueces avistan la luna en la noche del 30º día, después de que hayan aparecido 2 estrellas, deben seguir el siguiente procedimiento. Al día siguiente, otros 2 jueces se unen a uno de los 3 para formar un tribunal. Los otros 2 jueces luego testifican ante este tribunal de 3, quienes luego santifican el nuevo mes. O sea, 2 de los 3 jueces que vieron la luna y que dijeron que la vieron, al día siguiente lo van a santificar junto al nuevo Beit Din. Y por último, nos dice Rambam, Beit Din Shekideshu et HaChodesh, una vez que la corte, el tribunal, santifica el nuevo mes, Ben Shogegim Ben Mutim Ben Umsim Aleyhem Kutash, permanece santificado independientemente de si se equivocaron sin saberlo, fueron testigos falsos o se vieron obligados a santificarlo. Estamos obligados a calcular la fecha de las festividades según el día que santificaron como comienzo del nuevo mes. Y esto dependía todo el calendario. Por eso era tan importante determinar esto y por eso era tan importante que no surgiesen testigos falsos. Dice el Rambam, por último, incluso si una persona sabe que el tribunal se equivocó, está obligado a confiar en ellos, porque el asunto se encomienda solo a ellos, al tribunal. Aquel que nos ordenó observar las fiestas es aquel, Dios, que nos ordenó confiar en ellos, como dice el libro de Levítico, las cuales pronunciaréis como días de santa convocatoria. Por lo tanto, si hay un error humano, en este caso que se calculó de acuerdo a ese cálculo astronómico, que no se podía ver la luna, de todas maneras, el Kadosh Baruj Hu, que nos ordenó observar las fiestas, también nos ordenó confiar en ellos, confiar en los Jajamim, porque dice, El Moadeh Hashem Mikrai Kodesh, estos son los tiempos festivos de Dios, tiempos de santidad, Asher Tikreu Otam Bemoadam, que van a llamarlos a ellos en sus tiempos, los cuales pronunciaréis como días de santa convocatoria. Esto quiere decir que la Sagrada Torá nos ha enseñado específicamente que la cosa depende en una lectura y en la takaná, en el decreto solamente del Beit Din. Por lo tanto, aquí vemos que a veces podían ocurrir errores, siempre podían ocurrir errores, en la parte de de la problemática que se podía vivir, independientemente de todo lo que significaba la realidad de los enemigos, de los falsos testigos, de aquellos que querían perjudicar el andamiaje del pueblo judío. Pero en última instancia, sabemos también que la única forma de poder salir adelante era ante todo teniendo confianza en los hajamim. Y de esta manera entonces vemos cómo el escenario de la santificación del mes fue un escenario realmente fantástico, único, se puede decir en su categoría, y por sobre todas las cosas, todo lo que queríamos aprender de lo que representaba la sensibilidad de los jajamín, que por sí mismos podían haber declarado. Si no había testigos, lo tenían que hacer ellos, porque si no, se desbalanceaba todo el tiempo del mes. Pero quiero decirles que nunca, nunca nunca faltaron testigos en el seno del pueblo judío. Y eso habla del amor del pueblo judío por querer mantener y comprometer su presencia en el andamiaje, en la edificación del calendario. Muy bien, terminamos un nuevo capítulo. Nos encontraremos, Besrat Hashem, la próxima semana para comenzar el capítulo 3, que tiene que ver con la temática siguiente, la importancia del establecimiento del mes en su tiempo y cómo se habría de publicitar el tema de Rosh Hodesh, que ya tuvo un adelanto hoy, cuando nos dimos cuenta de cómo se buscaba perpetrar, se dice, alguna equivocación en el seno del pueblo judío. Muy bien, muchas gracias. Shabbat Tov. Buena semana para todos y gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias.